Bueno, me siento muy agradecido también, como vos decías, muy emocionado, si bien uno está siempre volviendo al pueblo y en definitiva no sabe si alguna vez se fue. Físicamente sí, porque estoy viendo el cuarto, pero los recuerdos y los cuentos y los juegos y los amigos y los lugares y bueno, todo hace que uno tenga también esta cercanía con el corazón y básicamente, bueno, se emocione, se conmueva. Poder encontrarse con tantos rostros, tanta gente, tantos recuerdos que a uno le han hecho tanto bien y que forman parte de lo que es uno. Entonces, sí, como vos decís, es una cosa muy pero muy hermosa, una dicha muy muy grande poder venir y poder venir a presentar un libro que, como les decía, uno escribe, uno pone letra, pero los verdaderos autores de los libros son los lectores. Por eso un verdadero libro lo hace el lector. Y este libro, en definitiva, va a empezar a tomar fuerza en la medida que los lectores hagan también su propia interpretación, lo hagan suyo y demás. Por eso esto me estimula mucho, digamos, el poder estar acá, el poder haya mucha gente interesada en escuchar y demás, es algo también muy, muy lindo. Bien. Marcelo, una pregunta que tuve rondando durante un largo rato es, ¿desde qué momento, digamos, usted se acerca tanto a la fe como para hacer escritos, realizar escritos y dar una charla tan significativa como la que dio hoy aquí en la Biblioteca Popular? Bueno, no sé de qué momento, pero desde que era niño, vos sabés que, bueno, yo he sido sobrino de Jerónimo Dúcar y era el sobrino predilecto. Me cuesta decirlo esto, pero por lo tanto, digamos, desde que yo tengo uso de razón, siempre encontré tanto en la presencia espiritual y religiosa de Jerónimo, como también en mis propias inclinaciones, una vocación espiritual, una vocación religiosa que nunca la abandoné y no me, digamos, forma parte de mi trayectoria y de mi biografía, a pesar de que estudié filosofía también y sigo estudiando y bueno, estoy en la universidad, que es un ámbito laico, en una universidad pública, trabajo en instituciones públicas, en donde muchas veces la cuestión de la fe forma parte también de algo que genera tensión y demás. Yo no hago proselitismo, no hago, pero sí todos saben, porque yo no lo escondo, que soy una persona creyente, practicante y que vivo mi fe con sencillez, como lo hace alguien que no la tiene. Bien. Otra de las cosas que más nos llamó la atención tal vez fue este análisis de la palabra, esa palabra que no es nuestra, que casi nos posee, ¿no? Como que nos poseyera para poder dar su significado. O hablando un poco de la música y las canciones, una palabra no Claro. dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Claro, sí, sí. Sí, esto también es todo otro descubrimiento, ¿no? Porque nosotros no hablamos la palabra, sino que la palabra nos habla. Y utiliza nuestro cuerpo, nuestra voz, para decir cosas que no son originales nuestras, son originales de la palabra. Por eso cuando un compositor compone una canción, en realidad él pone la voz, pone la forma, pone la melodía, pone la sincronía, pone eso, pero no pone la palabra, sino que la palabra lo pone a él en un momento de la historia, para darle forma a eso que nos supera. Eso mismo nos pasa, ¿no? Uno no habla el lenguaje nos habla y nos utiliza en determinadas ocasiones y en determinados momentos para decir cosas que muchas veces ni nosotros pensamos o ni nosotros creemos. La palabra libera, subyuga, esclaviza, abre mentes. ¿Qué otra cosa hace la palabra? Sí, la palabra, digamos, posibilita como condiciona. La palabra
nos posibilita la superación, como también nos condiciona y nos mantiene atados a nuestros prejuicios, a nuestros estereotipos, a nuestros automatismos. Es esta palabra que es la que hace que nosotros siempre seamos los mismos y no podamos avanzar. Pero precisamente, como mencionaba, la posibilidad de entrar en una crisis es también romper con esa monotonía de la palabra, o romper con esa monotonía de nuestra voz que no le deja lugar a la palabra, ¿no? Este entrar en crisis muchas veces es entrar en crisis en nuestras posturas dominantes para utilizar determinadas palabras y no otras, ¿no? Por eso toda palabra yo creo que posibilita y condiciona. Hay palabras que nos permiten entrar en una profundidad inigualable y hay otras palabras que nos mantienen constantemente en la superficie de las cosas. El desafío es poder darnos la posibilidad de escuchar esas palabras. La hermosa canción que cantaste, una samba que para mí es samba, me emociona, me conmueve, es eso, es darnos ese permiso de escuchar determinadas palabras, determinadas voces, determinadas melodías para dejarnos conmover. Si hoy en día no hay nada que no nos conmueva, y estamos como sobreviviendo, no viviendo. ¿Qué lo lleva a escribir este libro tan profundo, por así decirlo? Bueno, sabemos que hemos escuchado, ¿no?, la charla y demás, pero la gente que no ha venido, por ahí se pregunta, ¿no?, el porqué del nombre del libro, del contenido del mismo, y bueno, también sabiendo que es un profesor bastante destacado. No, ¿por qué uno escribe? Claro, es muy raro responder a la pregunta. ¿Por qué uno escribe o por qué uno escribe este libro, ¿no? Uno arriesga respuesta, pero no sé si en realidad es tan así. Yo sentí que los acontecimientos se ordenaron porque en distintas situaciones escribí artículos, escribí reflexiones y bueno, estas reflexiones fueron circulando, las fueron pidiendo y yo lo único que hice un día decir, che, y si las juntamos todas, y así apareció este libro impensadamente un día que contiene básicamente reflexiones sobre palabras que a mí me hicieron conmover y algo que repito siempre, hay determinadas palabras o determinadas preguntas que nos hacen pensar, dan que pensar y nos dejan pensando. Esas palabras son las que conmueven. Otra de las cosas también de las que nos quedaba muy, muy en claro era esto de el virus de la duda, ¿no? Casi ya como un virus letal. Claro, como una guerra bacteriológica, de esa que todos nos hablan. El virus de la duda y esto de, bueno, un claro ejemplo era con los colores, ¿no? Y también nos vuelve a llevar a la palabra. Para mí tal vez un celeste claro no sea el mismo celeste que para mi colega ni para usted. Entonces hay tantos puntos de vista como personas en el mundo y la palabra es siempre la misma. ¿Por qué entonces le ponemos tanta connotación social a esa palabra? Y porque hay palabras que, digamos, las realidades no sabemos en realidad si son así o son de otra manera, pero hay ciertas realidades que funcionan para nosotros. O sea, no sabemos si son así en esencia, pero funcionan. Hay determinadas voces, determinados encuentros, determinados colores, determinados sabores que funcionan para nosotros y nos gustan. Por lo tanto, eso que funciona y nos gusta forman parte de nuestras verdades. Entonces, hay palabras que si bien a lo mejor es probable que puedan tener que algún otro pueda tener una perspectiva diferente y el otro seguramente funciona con otra sintonía, con otras perspectivas, pero para nosotros funciona de ese modo. Y por eso son importantes, porque no hay palabras privilegiadas, o en todo caso, para un creyente, yo creo que hay una palabra que es privilegiada de las cuales se desprenden todas las otras, pero uno no tiene el derecho de abusar o de, digamos, de utilizar esa palabra para adoctrinar, para imponer, para, digamos, para tratar de segregar al otro. ¿Por qué? Porque a veces hace falta tiempo y el tiempo muchas veces se encarga de mostrarnos toda esa sintonía de diversidad que uno no puede alcanzar a ver ahora.
A mí me gustaría principalmente que nos deje un mensaje desde el punto de vista, ¿no?, de esta charla, de la gente que ha concurrido a ella, que también ha sido muy conmovida y eso se notó. Y bueno, como docente, que también fue, como comentaba mi compañera, esto de insertar la duda, de generar incitación a las cosas, a aprender, provocar, no solo agarrar un teléfono y buscar la respuesta. ¿Cuál es el mensaje para aquellos que estamos, ¿no?, en vía de ese futuro que por ahí está intermedio, como decías vos? No estamos ni en el pasado ni estamos en el capitalismo puro. Es una pregunta muy difícil. Si yo tuviera la respuesta, estaría en otro lugar. No la tengo. No sé cómo sería la respuesta. Uno calcula, arriesga, puede decir que a lo mejor puede andar por ahí, pero no tengo una respuesta. Es más, en todo el mundo no creo que haya nadie que tenga una respuesta por las características que vos señalabas antes. Pero me parece que la filosofía particularmente, bueno, ahora tenemos un rebrote, un renacer de la filosofía, vemos muchos filósofos, pensadores que tienen una actualidad pero muy grande y hacen pensar a la gente. Y la hacen pensar a partir de introducir la duda. Creo que esta posibilidad de introducir como un método pedagógico la duda en la conversación hace que uno supere lo meramente conocido, porque nosotros estamos hablando todo el día de cosas que conocemos. Difícilmente alguien se ponga a hablar sobre cosas que desconoce, pero si vos querés que yo te diga alguna de las herramientas, los tips, como dicen ahora, en la cuestión de, bueno, ¿por qué no empezás a leer algo que no entendés? Eso es una estrategia. ¿Por qué en vez de ver a lo mejor siempre las películas que ves y no ves otra porque te parecen un bodrio, te parecen que no te interesa, ¿por qué no te arriesgas a ver esa otra película? O sea, ¿qué es lo que te dice? O sea, animarnos en un gesto de libertad a tomar acciones que no nos resulten conocidas, porque todos tenemos un reflejo gregario de juntarnos solamente con aquellos que nos conocen, porque lo conocido es esa zona de confort de la cual nadie quiere salir. Ahora, hacer un paso más allá, entrar en una zona de riesgo, de inseguridad, es algo que nos cuesta a todos, y la educación tendría que empujarnos hacia eso, a salir de las zonas de confort y entrar en zonas de aprendizaje. No de destrucción, sino de aprendizaje. Después del año 2002, que algunos de ustedes recuerdan que estuvieron, fue cuando presenté ahí el primer libro, Volver a la Fuente, un itinerario de reconstrucción ética, que está agotado, vamos a ver si lo podemos reimprimir, de la editorial Incape. Bueno, y acá yo voy a poner, porque estos son libros, yo tengo 3 libros escritos como autor, y algunos otros libros escritos como coautor, y otros tantos capítulos de libros. Yo lo voy a poner acá, este otro del año 2017, el juego en la formación docente, acerca del juego como recurso. Actualmente se va a publicar otro libro en Italia, del yo al tú, al nosotros, clave para la formación e integración de equipos inclusivos. Porque otra de las grandes cosas que me pasaron, el año pasado me invitó el Comité Olímpico Italiano para hacer un ciclo de conferencias en universidades europeas. Cosas así, parecería que es un cuento de hada, así se lo digo, un cuento de hada. Bueno, ¿no? Resulta que de un contacto, de otro contacto, llegó así, y me encontré el año pasado, en noviembre y diciembre, dando conferencias en Roma, en Florencia, en universidades, sobre un tema que no era mi tema en absoluto, que es sobre el tema de las personas con discapacidad. El Comité Olímpico me invitó a hacer una serie de conferencias sobre el tema de la inclusión. Bueno, y esto es un libro que van a publicar ahora sobre esas presentaciones. Por último, al menos de mi parte, esta charla ha sido muy interesante, pero lo cierto es que todos aquellos que han sido convocados tenían algún tipo de afinidad o lo conocían o demás. ¿Hay alguna proyección a que estas charlas puedan ser llevadas, por ejemplo, al nivel secundario, a los cursos más altos tal vez, para que los chicos también tengan la posibilidad de poder escuchar esta palabra y bueno, no han podido venir a la biblioteca, ¿no?
Mi disponibilidad, dependiendo de los tiempos, bueno, yo, viste que comentaba, digamos, de hecho he podido venir casi sobre la hora por las otras actividades, pero mi disponibilidad, mi deseo, mi voluntad es poder acompañar y poder estar donde me inviten. No, porque uno tampoco es dueño de lo que tiene. Uno es solamente una voz que lleva algo que no es de uno. Negarme eso es querer ser un profesor, un catedrático, y no lo soy ni quiero serlo aún cuando lo sea, aún cuando esté cobrando un sueldo del Estado precisamente por desempeñar esa tarea. Pero una cosa es trabajar de algo y otra cosa es creerse algo. Yo estoy donde me necesitan, donde me llaman, entonces si hay un grupo o a vos te parece que bueno, mis palabras pueden llegar a ser de utilidad, y bueno, acá estoy. De hecho estoy dando charlas y conferencias en muchos lados, en muchos lugares, y trato de no decirle no a nadie, porque es la tarea, no es lo que la vocación de uno. Y bueno, eso es algo que me incentiva también a escribir. Por eso cuando venía en el auto me preguntaba, ¿por qué realmente escribo? Y uno escribe porque de alguna manera uno ha advertido que muchas veces, aun cuando uno no lo vea, a otra gente le hace bien mis palabras. Espero que estas palabras le hayan hecho bien a ustedes esta noche.